Bueno, José, ¿qué viniste a hacer hoy aquí a Victorica? En principio vine a mis raíces, mira, algo que no dije. Mi bisabuelo materno fue del grupo de milicos que vinieron a las Resinas a fundar el pueblo, era cabo. Con su mujer, mi bisabuela, que era María Sarmiento, que había sido cautiva. O sea que hoy vine a mis raíces. Sí, pero además, en realidad, esto es una viñeta la que cuenta, pero en realidad vengo, bueno, aparte de estar realmente satisfecho, a la unidad básica, a conmemorar la muerte del general Perón, a contar un poquito un aspecto que no es demasiado conocido de Perón, en su calidad, en su relación allá cuando era un joven oficial en la Patagonia, que escribió un libro de toponimia, y la ligación de alguna manera a la cuestión de los ranqueles de la Pampa, y a presentar el libro Rostro de la Tierra, que hace una compilación de la historia de los ranqueles, que hace que Victorica es una localidad centralísima en todo esto, ¿no? Bueno, José, en tu presentación del libro dijiste una información que la vemos en la recorrida del establecimiento educativo, biblioteca, que este libro es de prácticamente un interés provincial, donde está difundido en todo el territorio pampeano. Sí. Vos sabés que este libro lo editamos por primera vez en el año 2000. Este libro, en lo personal, desde chico, lo estuve pensando, estuve juntando fotos, después nos asociamos con Pedro Viñes en la última etapa para conseguir más fotos y empezar a pensar ya en hacer un libro, y finalmente la editorial Amerindia se tomó a su cargo, digamos, la edición del libro. Había que animarse para hacer un libro de estos en el año 2000, acordémonos, el 2000, se estaba cayendo todo, no quedaba nada, y la editorial apuesta por un libro caro para hacerlo, y no sabíamos la venta. Hicimos 1000 ejemplares en aquel momento. Se agotó en 3 meses el libro. Y bueno, de ahí en más, bueno, pasaron 20 años, luego lo toma el año pasado el gobierno provincial, dispone los fondos suficientes y justamente hace 400 ejemplares para repartir gratuitamente. Que eso es la única condición como autor del libro, que llegue a... Porque bueno, ahí lo dije, este libro ya no es de Pedro Viña y de José de Petri, es del pueblo, es de la gente. Una necesidad del pueblo de conocer las raíces, ¿no? Sí, pero aparte, pero cientos de casos de personas que me dicen, mire, yo conocí la cara de mi abuelito, de mi bisabuelo, por el libro suyo, ahí me di cuenta de que era de origen indígena porque encontré los datos en ese libro que me pasaron una fotocopia, ¿viste? O sea, cuando apunta un trabajo intelectual de alguien, en este caso nuestro, apunta a apuntalar la memoria de un pueblo como es el pueblo pampeano, el pueblo ranquelino, y ya está hecho. O sea, tiene sentido un montón de cosas, la militancia política, la construcción de una ideología. Entonces empezó a encontrar sentido. Venir acá a una unidad básica, al corazón del territorio central ranquelino, que es Victorica, y tener esta cantidad de gente escuchando atentamente y aportando, y ahora a su vez ustedes retransmitiendo todo esto para que los que no vinieron lo miren en su casa o lo escuchen. Bueno, la verdad que es una satisfacción inmensa. José, cuando recababa datos, fotos, testimonio, ¿cómo lo tomaba el poblador, el pueblo originario a estas consultas permanentes? Porque sabemos que no era fácil sacar la información. No, más de una vez me ha sacado largo de una casa. ¿Qué venís vos acá a decirme que yo soy indio? Cuando todavía el indio era vergonzante. Más de una vez. Entonces empecé a corregir la puntería. Ya no hablaba de pueblo, nada, en esa época se decía indio directamente. Entonces empezaba a buscar un poco la forma de entrarle con otros hechos.
pero además fue un camino en que empezaron a partir de... Yo escribía mucho en Caldeña de este tema, en La Arena, en el diario La Arena. Entonces empezó a popularizar el tema de los Ranquel y eso ayudó a que de una manera u otra uno iba a una casa y ya no era vergonzante, ya era una cosa ahí. Ahora pasó a ser, en términos generales, un orgullo reconocerse que tenés esa sangre. Pero yo miro para atrás y hace 40 años atrás mucha gente se negaba a eso. En ese sentido te pregunto, José, Mansilla en cierta forma le pone voz a los Ranqueles, este libro le pone corporeidad, porque realmente estaba ojeándolo, todavía no lo he leído, pero realmente es impactante, uno mira las imágenes. ¿Qué estaría faltando para que fuera completa esta reconstrucción de la identidad ranquelina? Bueno, yo creo que está en construcción a partir de las comunidades que están trabajando cotidianamente con los elementos que tienen, el reconocimiento del Estado provincial es importante, la participación de eso, de algunos hechos, como yo marcaba, toda la movida que se hizo hace un tiempo atrás cuando fuimos al Senado de la Nación a llevar el reclamo por los recursos hídricos afanados y robados, y que tuvo centralidad absoluta la voz de Cacique Campún, que le llegó al corazón de gente de la metrópoli que veía la cuestión de soslayo. Entonces son hitos que nos demuestran que la presencia indígena en La Pampa fue importante y lo sigue siendo. Y si bien tuvo un periodo de muchas décadas de silenciamiento, siempre estuvo en barbecho. ¿Viste? Como cuando vos hacés una melga y lo dejás en barbecho y después cuando el primer sol te florece, bueno, entonces hay que apuntar a que el sol salga todos los días, en este sentido. José, ¿este tipo de recorrida va a seguir por cada localidad de la provincia? Sí, en la medida que nos vayan invitando, nosotros tratamos de estar presentes porque forma parte de la militancia que hacemos sobre la idea, sobre la causa. Porque además, en lugares específicos como esta unidad básica, también nos da la oportunidad a quienes tenemos una conjunción de ideas en un sentido, de poder hacer una mirada política sobre la cuestión, ¿no es cierto? Entonces son diversos lugares que uno tiene que ir abordando, ¿no? Usted lo dijo en su disertación, esa mirada política es que la historia se repite. Exactamente. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar viendo de no tropezar con la misma piedra, porque muchachos, en esta vamos muertos, ¿eh? Si le erramos el vizcachazo ahora, no hay margen. Entonces tenemos que ser conscientes de todo eso y no quedarnos en la superficie, empezar a ver un poquito más elevado, ¿viste? Y empezar a darnos cuenta que en muchos casos nos venden gato por liebre. Entonces tenemos que ver el principio de la historia, cómo vino la mano en todo esto. Bueno, esto es una demostración de cómo fue. José, en el siglo XX se habló de masacres también, o se habla en algunos lugares de masacres de indios como los Pilagá y demás. ¿Cuál es su postura al respecto, su visión? Sí, la Napalpí, por ejemplo, ahora se hizo un juicio. Yo conozco a algunos de los quienes lo impulsaron. Hubo masacres, obviamente que el Estado Nacional en la Patagonia, hoy mismo en la Patagonia, hay diferencias ideológicas, demonizan al pueblo mapuche, entonces la lucha no terminó, o sea, las posiciones, el roquismo de alguna manera no terminó. Pero entonces la dicotomía en lo que se pretende, en el lugar que se le pretende dar a la Argentina y el lugar que tenemos que luchar para que la Argentina sea más igualitaria y más inclusiva, pero además en el consenso de una patria grande que viene prometiendo una nueva distribución a partir de los últimos hechos en diversos países. Bueno, hay que ver qué pasa con Brasil y demás. Entonces vamos a volver a retomar el camino que perdimos hace unos años con Cristina y con todos los demás. Es una lucha que no va a terminar jamás, porque los intereses tensionan de tal manera en que se ponen violentos, ¿no es cierto? ¿Considera como una secuencia tal vez negada en esto del genocidio de los pueblos originarios, la secuencia de primero el genocidio de Paraguay,
después la persecución de Varela y los últimos caudillos, y por último el golpe de gracia, el genocidio de los pueblos originarios. Exactamente, y vos fijate, esto que vos decís, importantísimo, lo de Paraguay, con fuerte resistencia popular, tenían que llevar a los milicos, a los gauchos de la leva, que los levaban atados, y le soltaban las manos allá en Paraguay en el frente de batalla, porque no querían ir. Había un rechazo popular. La Argentina interior, con Varela y todos los caudillos, cuando Mitre le mandan los coroneles al interior a sangre y fuego y los va descabezando, ¿a dónde van esos refugiados políticos? A las tolderías ranquelinas, ¿no? En un aguantadero. Entonces, y ahí viene Mansilla en funciones oficiales de agente, una ortiva total, que deja un libro muy bien escrito y que te cautiva, pero las segundas intenciones son preparar la levadura para la generación del 80 para crear un Estado nacional que se unge en su propio acto creativo con sangre de ranqueles. Entonces, toda esta lectura y mirada crítica la tenemos que tener a la hora de empezar a juntar las partes y a decir, bueno, nuestro pensamiento nacional, ¿para dónde va? ¿Quiénes son los que realmente hay que apuntalar y qué es lo que hay que tirar para los costados? Una pregunta local, ya como victoriquenses, ahora te pregunto, Victorica, primer pueblo de La Pampa, entre comillas, porque en realidad podríamos decir que Lebucó es anterior que Victorica, ¿no? Lugar de encuentro entre culturas, Sí. de convivencia. ¿Es casual que no haya un museo, que no se rememore la historia oficialmente tal cual fue? ¿Y cómo lo ves eso? Yo creo que fue un proceso de construcción. Acordate el asado del siglo, en el 82, cómo se festejó el centenario de este pueblo. Con un Galtieri mamado, el presidente golpista de la Argentina, que fue un espectáculo. Yo me acuerdo, porque yo lo vi en Santa Rosa cuando llegó a tomar el avión, que se había pasado de copas acá en el asado. Desde ahí, ¿y quién estaba? Estaban 2 o 3 pobres viejitos indígenas que los llevaron y los mostraron como objetos como trofeos de guerra, el indio fusil, doña Ignacia Cachupán y algunos más. Y varios habitantes de Victorica disfrazados también como pueblo original. Exactamente. Entonces, desde esa mirada a la de hoy, ha cambiado un poco. ¿Que falta mucho? Claro que falta mucho, pero además esas tensiones van a estar siempre. Y yo creo que en la medida en que se vaya tomando conciencia, todas las manifestaciones materiales de todo esto se van a ir dando, ¿no es cierto? Porque la propia presión de la sociedad los va a ir determinando. José, muchas gracias. No, gracias a ustedes.